Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joseph Ramírez Sandoval, pertenezco a la carrera de Ingeniería Electromecánica. El día de hoy vamos a presentarles acerca de los amplificadores operacionales, inversores y no inversores para la materia de electrónica analógica. Eh, Estaremos utilizando el programa simulador Multisim y vamos a comenzar. Tenemos aquí nuestro amplificador operacional 3288RT. Tenemos este circuito que es el inversor. Básicamente el inversor lo que nos menciona es que el voltaje que vaya a entrar va a ser afectado por dos resistencias que son nuestras especificaciones en las operaciones para que tenga un voltaje de salida negativo, porque básicamente, pues como su nombre lo dice, es inversor. Entonces nuestro voltaje debe de ser invertido 180 grados, referente a nuestro voltaje de entrada, ¿no? Entonces aquí tenemos el inversor, tenemos un voltaje de 2 volts a la entrada, un voltaje de entrada, una resistencia de entrada más bien de 100 kilo ohms, una resistencia de referencia o realimentación de 500 kilo ohms. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que tenemos aquí sobre los amplificadores inversores, podemos observar que nuestra resistencia de realimentación es dividida entre la resistencia de entrada multiplicada por el voltaje de entrada. Entonces esta operación matemática, de hecho aquí ya la desarrollamos, nos da un voltaje de menos 10 volts. Entonces si lo comprobamos aquí con el osciloscopio, prendemos el osciloscopio, damos la simulación y ahí está, ¿no? Tenemos menos 9.999 volts, casi 10 volts. Entonces, con eso podemos comprobar este amplificador inversor, perdón. Entonces podemos pasar al siguiente. Vamos a explicar también el no inversor. Su nombre lo dice, no invierte la polaridad. Entonces podemos aumentar el voltaje de salida mediante esta operación matemática. También tiene una operación matemática, aquí la vamos a presentar. Nos dice que la suma de 1 entre la resistencia de realimentación, entre la división de la resistencia de realimentación dividida entre la resistencia de entrada, que sería esta de aquí y esta de aquí. Esta es la de entrada y esta es la de realimentación, ya que realimenta de la salida, multiplicada por el voltaje de entrada, que sería nuestro voltaje en el polo no inversor. Entonces aquí realizamos la misma operación, que sería la suma de 1 más la resistencia de la realimentación, que sería 500 kilo ohms, entre 100 kilo ohms, que es la resistencia de entrada, y luego todo esto multiplicado por 2 volts, sería 6 por 2, que serían 12 volts cerrados. Entonces realizamos la comprobación con el osciloscopio, prendemos la simulación, abrimos el osciloscopio y nos da un voltaje de 12.001 volts. Entonces con esto comprobamos la operación de nuestro amplificador operacional no inversor. Muchas gracias por su atención y hasta luego.